Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda mesa de la jornada, que lleva por nombre Múltiplos de la Resistencia. En esta mesa nos interesaba darle continuidad a la discusión sobre cómo hacer contemporáneo el movimiento del 68 a la luz de otros movimientos, en este caso el movimiento narcopunk y el movimiento zapatista. Entonces, para eso tenemos a dos invitados, a Pablo Gaitán Santiago, que es doctor en Ciencias Sociales, con línea de investigación en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Es profesor también en el Departamento de Relaciones Sociales de la misma universidad y de Sociología. Acaba de publicar hace muy poco el libro Anarquía Suburpunk, Confluencias Rebeldes en la Metrópoli, y pues a eso un poco responde la invitación. Nos interesaba que nos contaras sobre ese proyecto y sobre las investigaciones más recientes que ha hecho sobre pues eso, el movimiento anarcopunk. Y también contamos con Francisco de Parres Gómez, que es maestro en Antropología Social y miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red de España y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad aquí en México. Actualmente cursa el doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología y de Historia y tiene un trabajo muy amplio de investigación sobre la estética y la política en el movimiento zapatista, y precisamente por eso también nos interesaba invitarlo para que nos cuente sobre ese proyecto. Pues muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación y gracias a ustedes. Los dejo con Pablo. Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar tratando de hilar la discusión final de la mesa de la mañana a partir de tres elementos que a mí me parecen de suma importancia y que se mencionaron, pero bajo mi propia lectura. Una, que hasta hoy día yo digo que hay una presencia simbólica hegemónica ya institucionalizada del 68 a partir de un relato de 2 o 3 libros realizados por los líderes del CNH de 1968 que han, digamos, permeado, filtrado todo el imaginario sobre el 68, lo cual significa culturalmente que estamos hablando de un imaginario fetichizado y necrófilo del 68. Y frente a eso hay una cosa que a mí me parece interesantísima que Batres comentó en la mañana, que tiene que ver con que el 68 no tiene nuevas lecturas, pero también, aunque no lo dice ella de esa manera, es que no se ha creado un duelo sobre el 68. Entonces yo lo que planteo es que sí sería como ya importante a nivel académico, político, social, de comenzar a elaborar un duelo que comienza también por darle la voz a otros actores que han sido invisibilizados y no se les ha dado la voz a lo largo de medio siglo. Así entonces yo lo que quiero hacer es comenzar tratando de conectar el presente anarquista y el presente punk en nuestro país, y en particular de la Ciudad de México y áreas metropolitanas, algún momento del 68. Van a haber una serie de imágenes que van a pasar como en loop, en donde se hace un relato visual del 68 hasta principios del presente siglo. Entonces, yo he encontré que hay un momento sumamente perdido en la historia de la derrota del 68, que son los días que van del 26 de julio al 29 de julio, que están estigmatizados como el momento de la provocación por parte de la historia oficial.
Hay varios investigadores como Ariel Rodríguez Curi del Colegio de México, que fue mi maestro y yo le di la idea, aunque él no la reconoce, pero hizo un ensayo muy importante sobre los primeros días del 68, retomando esta idea que yo planteé. ¿Por qué? Porque yo lo que planteo es que en estos 4 días del nacimiento del movimiento, las pandillas del centro histórico de la ciudad, de colonias y barrios como La Guerrero, Tepito, Morelos, Peralvillo, entre otras, que están en la periferia de las escuelas preparatorias y vocacionales, sobre todo del centro histórico de aquella época, tienen una gran actuación con el enfrentamiento con las fuerzas públicas del momento en esos 4 días, del 26 de julio al 29 de julio, día del bazucazo a la preparatoria 1. En esos 4 días, pandillas, porros pandilleros, porros estudiantes, son los que controlan el centro de la ciudad. Estamos hablando aproximadamente de 25 manzanas, las cuales fueron controladas durante 4 días, por lo que yo llamaría el movimiento Rebeco estudiantil. Rebeco, para aquellos que no sepan, se decía popularmente, o se nombraban a sí mismos los pandilleros, o sea, es una contracción, ¿no? Entonces, de rebeldía eran los rebecos. Entonces, los rebecos de los barrios, muchos de ellos eran estudiantes o eran porros. Entonces, hay esta especie de asociación contra la política represiva en la calle de la policía de la Ciudad de México y de los militares. Es decir, que el hilo fundamental que va a correr desde los 60 hasta la actualidad es el tema de la represión en la vida cotidiana hacia los jóvenes que portan cara. En aquella época era el rebeco, en los 70 era el jipiteca del pueblo, de las colonias proletarias, era el pandillero llamado comúnmente chavo banda, y se puede hacer todo el recorrido hasta los chacas hoy día. Entonces, por portar cara, los sistemas de control policíaco callejero atacan y reprimen cotidianamente a los que porten cara y que sean jóvenes sobre el territorio urbano. Entonces, cuando ocurre esta explosión, que Rodríguez Curi le llama insubordinación social, porque fueron 4 días de insubordinación social de las pandillas, de lo que yo llamaría en términos categoriales los jóvenes plebeyos. Entonces, esto está fuera de la historia. Y eso es muy importante porque ahí nace una especie de comportamiento rebelde, anti-autoritario, que todavía no tiene una orientación ideológica, pero que existe en la vida cotidiana y que el objetivo para combatir era el policía, el granadero y el militar. Después, esto se comprueba cuando el ejército toma en la segunda quincena de septiembre las instalaciones del casco de Santo Tomás. A diferencia de la toma del ejército de Ciudad Universitaria, donde no hubo resistencia, en el casco de Santo Tomás, que está rodeado de barrios populares y hacia el norte de los barrios obreros de aquel tiempo, resisten durante 16, 18 horas al ejército, con bombas Molotov, barricadas, peleas callejeras e incluso armas. De alguna manera se tiene noticia que allí, por ejemplo, el MAR, el Movimiento Armado Revolucionario, tiene sus orígenes en esas batallas. Entonces esto me parece interesante porque es importante nombrarlo porque no existe en la historia, ni oficial ni fetichizada del movimiento del 68. Esto puede ser el movimiento plebeyo del 68.
Muchos de aquellos que participaron en estas jornadas, en estas batallas antiautoritarias, confrontándose físicamente y con armas y con barricadas al ejército y a la policía, van a ser los que van a formar la coordinadora de brigadas, que era la organización de base frente al Consejo Nacional de Huelga en el 68. Pero muchos de ellos van a convertirse en profesores de los SHs, de las prepas populares y de las vocacionales en la década del 70. Si recordamos, para que sepa un poco esta historia, los SH son producto de la descentralización de la universidad y de la revolución educativa que propuso Luis Echeverría en 1970-76. Se descentraliza y crea el sistema de escuelas nacionales de educación profesional en la periferia de la Ciudad de México. Los SHs en la periferia. La UAM se queda también en la periferia. Las prepas populares quedan enclavadas, que son autogestivas en algunos barrios populares del centro de la ciudad. Y entonces aquí se va tejiendo y creando un puente que a mí me parece muy importante y que va a tener impactos políticos, sociales y culturales en la década del 70. Nuestros maestros, porque yo soy de esa generación, venían de la experiencia de los brigadistas del 68 y nos comienzan a educar política y culturalmente con marxismo, con anarquismo, y entonces eso para nosotros que vivíamos en los barrios populares, muchos vivíamos en aquellas colonias llamadas de paracaidistas, en donde al mismo tiempo que nuestras jefas, para hablar también del tema de las mujeres, que nuestras jefas estaban en la lucha por la legalización de la tierra urbana, es decir, la vivienda y la introducción de servicios públicos, los jóvenes, unos eran pandilleros que estaban en el barrio, pero había una minoría que éramos de la pandilla, pero también estudiábamos en los SHs y las prepas populares. Esto hizo como una especie de, se produjo como una especie de argamasa, de comunidad en donde se puenteaba cultural, social y políticamente la periferia con el centro. Así, muchos de los jóvenes que estudiamos en los 70s, educación media superior o ya en las facultades, tuvimos este acceso al mundo de toda esta nueva cultura, ideología, proyectos políticos, activismo, que nos ayudó a plantear la organización de las pandillas juveniles hacia finales de la década del 70. Así, en la zona de Santa Fe, por ejemplo, se creó el Consejo Popular Juvenil Ricardo Flores Magón. Entonces, ahí comienzan los fermentos de la autoorganización a partir de consejos y colectivos en los barrios. Pero al mismo tiempo, estos colectivos que podían ser marxistas, otros podían ser anarquistas, con toda la perspectiva autogestiva, pues comenzaban a crear proyectos políticos y culturales y otra vez con la palabra contra la represión. Pero ya no nada más era contra la represión en el barrio o en la ciudad, sino se comenzó también a crear proyectos culturales. Y entonces se comenzó a crear todo un fermento social de creación de experiencias colectivistas entre este tipo de joven. Cuando ya se da un salto cualitativo es a principios de la década del 80, cuando mucha de esta banda de los barrios nos dejamos de reconocer como pandilleros para reconocernos como miembros de algún colectivo, que podía ser social, pero aparece en el 82 el primer colectivo punk en la Ciudad de México con su primer fanzine, que fue el Falso Magazine, en la colonia San Felipe de Jesús. Esto fue muy importante porque en términos de lucha simbólica se combatió
capilarmente desde el barrio el estigma de chavo banda para trasladarlo a que no somos pandilleros, somos miembros de un colectivo punk con una perspectiva. Pero aquí hay un proceso que a mí me parece muy importante, que le podríamos llamar glocal, neologismo sintético de entre lo local y lo global de aquel momento. Producido, entre otras cosas, por la migración México-Estados Unidos. Muchos de los jóvenes de los barrios de la Ciudad de México y el Estado de México están migrando hacia Estados Unidos, particularmente hacia California, a Minnesota y a Nueva York. Hay este flujo, pero no nada más de migración para trabajar, sino también para comerciar con las pacas de ropa usada. Entonces, esta constancia significó, entre otras cosas, o implicó que muchos de estos jóvenes migrantes fueran digamos, conocieran toda la cultura hardcore, punk y anarquista de la época, a través de fanzines, a través de la música, se traían todo el material y comenzó este intercambio, lo cual produjo una especie de boom de intercambio a través del correo postal. Y entonces a través del correo postal llegaban fanzines, se intercambiaban fanzines, cassettes, discos de 45 revoluciones, etcétera, etcétera, lo que provocó un diálogo, un intercambio y una transfiguración y una adaptación y síntesis entre toda esta perspectiva musical, o de ruido, mejor dicho, de perspectiva y de la cultura del hazlo tú mismo, de la cultura hardcore punk, con la cultura de la sobrevivencia y del trabajo de oficio y del ambulantaje de los jóvenes en la Ciudad de México, lo cual produce el gran boom entre el 80 y el 86 de fanzines, producciones propias de cassettes, emergencia de bandas de ruido punk en la periferia de la Ciudad de México, que eso es lo que podemos nombrar como un poco la emergencia de lo que va a ser la primera oleada punk en la Ciudad de México. Con una gran movilidad, una de las grandes características va a ser, uno, sí, hazlo tú mismo, pero a partir ya de conceptualizar y llevar a la práctica el proyecto anarquista, porque hay un gran diálogo con los colectivos anarquistas que comienzan a proliferar en la Ciudad de México desde finales de la década del 70, con revistas como Caos, que aparece entre 79 y 82, que era animada por el maestro catalán Ricardo Mestre, un migrante exiliado catalán de la República Española en México, que tiene su despacho, a donde llegamos a finales de los 70 unos cuantos jóvenes a escucharlo, a ver sus paquetes de las revistas como Ajo Blanco o Bicicleta, que eran revistas anarquistas, libros, publicaciones, lecturas tipo Cornelius Castoriadis, los autonomistas de la década del 70, y eso fue un flujo, un vaso comunicante que animó mucho a muchos jóvenes de aquella época, que después ya insertos en las prepas populares, en los CSHs y en los proyectos de la periferia, comenzaron a producir hojas o volantes anarquistas y fanzines anarquistas como Anarquía en México, Antitodo, entre otros, la revista Testimonios, la revista Tierra y Libertad, que era la gran revista que producía Ricardo, la revista Caos, y que empiezan a dialogar con los fanzines punks en la época. Todo esto va creando una serie de redes y de formas de animación a partir de encuentros locales entre colectivos, entre fanzines, que van creando una memoria importante, pero aquí sigue el hilo conductor de
de la represión. Y entonces hay marchas contra la represión. En 1983 el gobierno de la Ciudad de México saca o publica, o intenta publicar, mejor dicho, una ley, una norma de ordenamiento de los jóvenes, donde se prohibía que los jóvenes trajéramos pulseras, chamarras con estoperoles, pararse los pelos, y se hicieron marchas para contener esa ley. Entonces había una expresión netamente ya política en la calle, sobre el espacio público por parte de los colectivos, las bandas unidas y los consejos populares juveniles, que comienzan a tener una actuación política urbana contra el poder, y particularmente siempre desde el antiautoritarismo. Va tejiéndose, por un lado, la actitud y el comportamiento antiautoritario con abrevar de toda la perspectiva anarquista, vieja anarquista mexicana, europea, pero actualizada a partir del intercambio con fanzines y vía correo postal. Entonces se va tejiendo muy bien toda la experiencia y toda la memoria anarquista desde la calle, desde la periferia. Cuando aparece la banda icónica punk de Masacre 68, pues todo el mundo se queda con el ojo cuadrado, ¿no? Digo con el ojo cuadrado porque entonces, digamos, quienes habían registrado, digo metafóricamente, la marca registrada 68, pues empiezan a decir, ustedes no saben ni qué onda con el 68. Son jóvenes ignorantes que empiezan a infiltrarse en las marchas del 2 de octubre y ustedes ni siquiera son estudiantes, así es que ustedes son provocadores e infiltrados. Y yo les hablo desde de que esto sucedía desde 1978 en la marcha del 10º aniversario de la masacre y del movimiento. Entonces, esto sucedía desde ese momento. Va creciendo el movimiento en la periferia, las confluencias entre anarquismo y movimiento punk, y no se entiende, pero hay este icono de Masacre 68 que en sí mismo retoma y resignifica desde el barrio de la San Felipe de Jesús, que es el barrio donde nace la banda, para llevar y apropiarse la memoria del 68, y todas sus letras van a hablar sobre represión, militarismo, contra el Estado, la inconformidad juvenil. Esto a mí me parece fundamental porque entonces este icono se empieza a esparcir y a ser apropiado por los nuevos colectivos anarcopunks que comienzan a aparecer a finales de los 80s. En 89 aparece el fanzine Brigada Subversiva, que es el primer fanzine netamente anarcopunk, donde ya hay una síntesis entre la perspectiva de autogestiva, del hazlo tú mismo, que proviene del punk, con la ideología anarquista local e internacional, y que pasan a la acción directa mediante proyectos de ayuda mutua, cooperativismo, es decir, retomando, si quieren ustedes, todos los valores que propone el anarquismo adaptados al punk de la periferia, vividos sobre la práctica. Y hay algo que me parece importante mencionar. En esta síntesis que se viene tejiendo, hay una especie como de asunción por muchos de estos jóvenes de renunciar a estudiar en los centros de educación media y superior, aunque hay otro segmento que sí considera que es importante atravesar e infiltrarse por la universidad. Estas dos corrientes van a bifurcarse y van a encontrarse convocados por el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir del 1 de enero del 94. De tal manera que actúan con proyectos de radio, proyectos de stencil, proyectos de fanzines, anarcopunk, zapatistas, que comienzan a tener relación también territorial cara a cara
y a nivel de las redes electrónicas de la época con los movimientos anarquistas y anarcopunks de Europa, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos, y que comienzan a animar de alguna manera aquello que ahora se conoce en la historia como el movimiento altermundista, y que en ese sentido el primer encuentro por la humanidad, el encuentro intergaláctico convocado por el EZ en 1996, fue un momento importantísimo porque permitió un encuentro global entre las experiencias periféricas a nivel mundial y que permitió un salto poderosísimo en términos de la acción directa, en particular del anarquismo y del punk en México. Para mí el movimiento del 99 es un movimiento que sintetizó sobre la práctica con el movimiento del CGH contra la privatización de la educación pública, y que duró la huelga durante casi un año, que todas estas experiencias se sintetizaran en una estética, en la estética de salir pintado, de hacer la performance colectiva en la calle, la radio pirata como la que huelga, los fanzines, la toma de los espacios. Fue un momento álgido donde se sintetizó una experiencia que venía desde el 26-28 de julio del 68 hasta el movimiento del CGH. Después del movimiento del CGH, que triunfa éticamente y su programa triunfa, aunque haya entrado al ejército, a la universidad, dejó una gran herencia que se esparció en todo el país, porque muchos de esos jóvenes brigadistas del CGH, anarquistas, anarcopunks en particular, van a irse a Oaxaca, a Chiapas, a la frontera, a distintos estados del país, a animar la resistencia en distintos movimientos. El más conocido es el del 2006, en la APO, donde la gran afluencia e influencia de toda esta experiencia de resistencia, de creación de medios alternativos, bajo la perspectiva autogestiva que proviene desde el 68, comienza y tiene una actuación en el 2006 con el movimiento de la APO en Oaxaca. Y que ahí está toda la iconografía, toda esta experiencia que está en la exposición, que está clarísima, todos los signos, los símbolos, la A con la que se identifica la banda, pero yo me refiero siempre a la banda plebeya de las colonias populares, que ya tienen sus intelectuales netos, con sus propias teorizaciones, van a dar otro salto importantísimo. Entre el 2006 y el 2012 hay una proliferación de nuevas tendencias anarquistas. Estas tendencias anarquistas que van desde lo hiperclandestino, tipo células de fuego o ecoterroristas, hasta, digamos, grupos como el CAMA, que es el colectivo autónomo magonista, que tiene sus espacios, sus publicaciones como autonomía, que van desde esto hasta el insurreccionalismo, el ecoterrorismo, y hay una gran diversificación en todo el país. Ustedes, ya hay de hecho reportajes como el de Laura Castellanos, que ha sido publicado recientemente, en donde ella plantea y hace el recuento de cuántas acciones realizaron todos estos grupos en estos años. Entonces, estamos hablando que hay una construcción, una resistencia en eso que llaman académicamente la periferia y que yo llamo la submetrópoli. Yo propongo más bien el concepto de submetrópoli, en donde todos estos colectivos ahorita, después de las jornadas de entre el 2012 y el 2014, es decir, entre la toma de poder por parte de Peña Nieto y las jornadas de protesta y resistencia por la aparición de los 43 de Ayotzinapa, pues otra vez de manera masiva, todas las formas de acción directa
de anarquistas, anarcopunks y suburpunks salen a la calle. Desde las tipo Black Bloc, que es la destrucción violenta contra el capital y todos sus símbolos, hasta las páginas en internet, en las redes de intercambio, hasta la toma de espacios, creación de espacios autogestivos en la periferia, toma de bodegas, de grandes espacios para crear sus proyectos colectivos. Entonces, en esos, hasta el 2014, después de la represión, sobre todo mediático-militar por parte del Estado, pues hay una especie de reflujo, de guardarse un poco, y yo hoy día pienso que el movimiento, y voy a retomar a un teórico ideólogo precisamente no anarquista, pero al Mao, que decía que cuando el cielo es azul es que anuncia tormenta. Y entonces, en términos políticos, hoy día todo el mundo está muy feliz por ya saben quién, pero creo que el movimiento anarquista en sus distintas vertientes está esperando a que este cielo azul esté más anunciado, más nítido para la actuación, porque, digamos, los nuevos sistemas de seguridad que van a pasar, en términos, ya no lo anunciaron, en términos militares capilares, porque al hacer tantas zonas donde va a actuar la Guardia Nacional, como ahora le van a llamar, que son militares, pues van a llegar a todos los barrios. Y a lo mejor, entre comillas, se asustan a los narcos o a los sicarios, pero van a impedir la organización política popular a nivel de los barrios, porque el proyecto es hacer organización política corporativa de un Estado centralizado frente a la imposibilidad de la autoorganización. Allí es donde el anarquismo, la autogestión y las distintas vertientes y generaciones que se reconocen en toda esta perspectiva, pues van a decir que no es tan así, que hay una tercera opción. Termino con lo siguiente. Hace días platicaba con un joven fan de la Cuarta Transformación y él me preguntaba que cómo la veía. Pues como están en esta dicotomía entre chairos y fifís, pues tienes que asumir cualquiera de las dos. Y yo le decía, pues mira, yo desde mi postura anarquista estoy contra Dios, contra el Estado y contra el capital. Y en el Estado esté quien esté, porque los tres no me dan posibilidades de expresar al mismo tiempo mi individualidad, porque el Estado me pide que disuelva mi individualidad, ¿no? El capital me pide que consuma, y tengo que pensar en un futuro sin tener las posibilidades de crear, de prefigurar, como hace el anarquismo y el suburpunk hoy día a lo largo y ancho de todo el país, para hacer tus propias cosas, pues porque vemos que la única opción es la autogestión y la práctica de la libertad en esos términos. Entonces, es un poco lo que yo expreso. Es una adaptación oral del texto que hice como ponencia, y las imágenes a lo mejor no coinciden, pero digamos son el complemento de lo que he expresado oralmente. Bueno, gracias, y ya en la conversación vamos precisando algunos elementos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que se hace para estar acá. Creo que es muy importante que espacios como este se abran a otro tipo de discursos, porque es necesario y los tiempos lo exigen, ¿no? En ese sentido, y retomando muchos posicionamientos que nos ha dado el doctor Gaitán, pero también las ponencias de la mañana, hay diferentes convergencias ideológicas, digamos, que
que se van encontrando en el camino a través de las luchas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos estado hablando, por ejemplo, recuperando a Castoriadis, que se mencionaba, las luchas que se pueden dar entre el imaginario instituido, que sería, digamos, lo que construye los aparatos hegemónicos, el Estado y las instituciones, y por otro lado, también recuperando el título de, bueno, la imaginación social. Castoriadis hablaría de un imaginario instituyente, que son todas estas potencias creativas que emergen en tiempos que irrumpen, digamos, y que proponen otras nuevas formas de organización, bajo las cuales las lógicas, en este caso del capital, no son las que precisamente se organizan. O en otro sentido, Bolívar Echeverría diría que como formación social nos movemos dentro de dos tiempos. Uno sería el tiempo ordinario de la reproducción social, donde la gente va a sus trabajos, regresa con sus familias, duerme y al día siguiente tiene su rutina. Y el otro sería el tiempo extraordinario de la creación, donde igual que Castoriadis sería el imaginario instituyente, que da posibilidad a abrir nuevos, digamos, caminos o nuevas brechas a diferentes formas de existir, entre ellas la autonomía. Entonces, lo que yo voy a presentar acá es un poco, se conecta también con la exposición porque hay una parte dedicada al arte zapatista, pero tiene conexión con todo este imaginario, digamos, rebelde, este imaginario de lucha y todos estos tiempos extraordinarios que nos invitan pues, a construir sociedades más justas, ¿no?, y equitativas. Entonces, a ver, aquí. Bueno, conexiones con el 68, digamos que desde el movimiento zapatista hay varias, ¿no? Incluso hay la formación de grupos guerrilleros, de guerrillas urbano-populares que se dieron en diferentes ciudades y posteriormente, junto con otros grupos de guerrillas que se formaron en el norte del país, algunos identifican que en Monterrey, en Tampico, por esa zona. Posteriormente, el 68, hay un contacto entre estas guerrillas urbano-populares con los movimientos, digamos, indígenas, campesinos que había en el estado de Chiapas, donde ya había sublevaciones, pues, y es donde se encuentran las guerrillas urbano-populares con los movimientos campesinos, y es donde se da lo que los zapatistas consideran como el encuentro o el choque entre dos mundos, que por un lado sería toda esta perspectiva de alguna manera materialista histórica o marxista que traía la guerrilla urbano-popular, y por otro lado las cosmovisiones y las formas de organización política y autonómica de las comunidades autónomas, que el encuentro de esos dos mundos es lo que, con trabajo, porque cuesta mucho tiempo, lograr que estos dos lenguajes conjuguen, es lo que da de alguna manera surgimiento al zapatismo. Y precisamente estamos, hoy es día 15, el sábado 17 se cumplen 35 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue el 17 de noviembre de 1983, porque hay gente que piensa que, bueno, en el 94, con el levantamiento armado y con el TLC, es cuando se conoce a la luz pública, pero ellos en el periodo de la clandestinidad tuvieron más de 10 años de entrenamiento. En ese sentido, en el periodo de la clandestinidad, ellos tenían, y relacionado con lo que es la gráfica, con el imaginario y con el arte, que yo voy a hablar del arte de manera más general, tenían lo que se llamaban núcleos culturales, que era sí estar en un entrenamiento militar en la clandestinidad en la selva, pero los lunes lo dedicaban o a ver películas, o a hacer obras de teatro, o a tocar música, o a componer poesía, ¿no? Entonces, ahí nos habla cómo el arte sirve como herramienta de transformación social, pero también como herramienta política. E incluso, ya posteriormente, para la insurrección del 94, las fotografías que voy a pasar todas son parte del trabajo de campo que estoy desarrollando, y son actuales. Para el 94 incluso otros movimientos, digamos, armados, como el Ejército Popular Revolucionario, que tiene una, digamos, disrupción con el EZLN, se llega a referir peyorativamente al EZLN como poetas guerrilleros, ¿no?
Y esto tiene que ver con que existe un rol que estamos explorando, un rol íncito, digamos, un rol orgánico entre la poética y la estética, pero dentro de la praxis política del movimiento zapatista, porque no es una guerrilla ni es un movimiento social, digamos, de la manera más ortodoxa, sino que siempre ha utilizado la poética y el arte para impactar en el público, así como el uso de los medios de comunicación. Entonces, bueno, así como el EPR también les llegó a llamar poetas guerrilleros, hay un proceso de transformación que, por ejemplo, Gloria Muñoz en su libro 20 y 10, El fuego y la palabra, identifica muy bien cómo, pues al principio de los digamos, enfrentamientos, lo que predominaba era sobre todo la acción directa y la lucha frente al Estado en contra de las comunidades insurrectas. Pero con el paso del tiempo, esa guerra de carácter más pragmática y más de confrontación entre el Estado y los pueblos originarios se ha trasladado a la etapa, digamos, de la lucha cultural. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver que en 1994 las primeras demandas que saca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eran 11, actualmente son 13. Entonces, no es hasta la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona en 1996 donde a las primeras 11 demandas que, bueno, se conocen ampliamente, pero bueno, son tierra, techo, alimentación, paz, justicia, democracia y todas las demás, hasta el 96 en la Cuarta Declaración se agregan los rubros de cultura e información. Antes la cultura, digamos el rubro de cultura en términos más amplios, estaba más ligada como a una demanda de que debía de haber más cultura y deporte para los pueblos originarios, pero en realidad a lo que se manifestaba ahí era al propio autorreconocimiento de sus derechos, ¿no? Entonces, pues hay un movimiento muy fuerte en los primeros años del 94, se crean muchísimos murales, hay mucho apoyo de la comunidad internacional, se hacen murales colectivos en lo que se conocen como los caracoles zapatistas, que son sus centros administrativos y de justicia, y hay un movimiento artístico muy fuerte donde había muralistas que iban y pintaban murales comunitarios, ¿no? Esto, por ejemplo, es en Oventic. Y había mucho apoyo de artistas, digamos, entre comillas, externos al movimiento. Sin embargo, todavía no podíamos en esos tiempos acceder a la producción artística, digamos, de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en 1998 se da una irrupción militar para destruir parte del tejido social comunitario, pero también para destruir específicamente un mural que se llamaba el mural de Taniperla o el mural Vida y Sueños de la Cañada, hecho por Checo Valdés, donde lo que se hacía era usar el arte como una herramienta de participación política. Y en los comunicados zapatistas se dice, bueno, en esa incursión militar la única victoria militar que se tuvo fue la destrucción de un mural, la destrucción de una cancha de básquetbol y de una pista de baile, ¿no? Lo que nos hace un poco pensar en estos tiempos extraordinarios de los que yo hablaba o en este imaginario instituyente, qué tan importantes para las luchas, y lo vemos en todo el recorrido gráfico que hay en la exposición. Posteriormente, en 2006, hay otro, en el marco de la otra campaña, hay otro festival que se llamó algo así como Por Otro Arte, Otra Cultura y Otra Comunicación, que ya eran como espacios un poco más abiertos específicamente al arte. Sin embargo, ese evento no se llevó a cabo en los Caracoles Zapatistas, fue en Tlaxcala, con apoyo de los adherentes al zapatismo de esa época. Sin embargo, es hasta 2016 donde encontramos que las comunidades ahora tienen unos festivales que han estado haciendo de manera consuetudinaria año con año, desde el 2016, 2017 y 2018, que son los festivales Comparte por la Humanidad, y es donde creemos que por primera vez nos podemos acercar de manera un poco más profunda a la producción artística y estética que están produciendo las comunidades autónomas, ¿no? Estos festivales, por ejemplo, tienen la característica, valdría hacer énfasis en el título, que es comparte, de la acción de compartir,
el arte, por supuesto que es lo que predomina, pero también la contracción de compañero, que es como se llaman en las comunidades autónomas, que es compa, ¿no? Entonces vemos cómo todo el tiempo están jugando con esta imaginación, con estas palabras, con toda esta retórica, con todas estas metáforas y alegorías que continuamente está utilizando los zapatistas como una de sus herramientas más fuertes, digamos, comunicativamente hablando, que es lo que yo diría que en mi opinión es lo que les ha permitido reinventarse una y otra vez. Estas, por ejemplo, son imágenes del Festival Comparte 2017, donde hay comparsas musicales, hay presentaciones de libros y, bueno, a diferencia de lo que se piensa, hubo un periodo entre la otra campaña que fue el periodo del 2006 y después la Marcha del Silencio, que es en 2012, donde entre comillas se dice que vuelven a reaparecer los zapatistas, que entre el 2006 y el 2012 hubo un periodo aparentemente de silencio, pero en términos más como de sociología o de acción de los movimientos sociales, lo que estaban haciendo es que había un movimiento de retroacción de las mismas bases de apoyo del zapatismo para organizarse y hacer crecer su autonomía, ¿no?, hacia el interior. En 2012 reaparecen con una inmensa marcha colectiva que se llamó la Marcha del Silencio, donde participaron más de 45,000 bases de apoyo y volvieron a tomar las cabeceras municipales que tomaron por las armas en el 94, pero ahora las tomaron en una especie de performance, donde no dijeron ni una sola palabra, pusieron una tarima enfrente de las cabeceras municipales y hicieron un gran caracol y una gran serpiente, todos formados, miles de bases de apoyo, y subían a la tarima y todos alzaban el puño izquierdo, ¿no?, como en señal de esa redistribución también del poder y de autogestión, que es una manera distinta de concebir la política, ¿no? Y es después, en 2013, 2014, que se hacen los ejercicios de la Escuelita Zapatista, donde se vuelve a invitar a la sociedad nacional e internacional a visitar los caracoles y para ver cómo es que se ha construido la autonomía zapatista, y ahora estas expresiones que vemos más públicas, como uno es el Festival Comparte y el otro es el Festival Conciencias, porque ahora las comunidades autónomas identifican dentro de su proceso de lucha 3 pilares específicos. Uno sería el arte, la ciencia, y el tercero sería el pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que se puede pensar en otros, o lo que dan a conocer los medios hegemónicos, aquí, por ejemplo, hay un registro que se tiene de solo el primer festival Comparte por la Humanidad, donde podemos ver por continente, América, Europa, Asia, Oceanía y África, toda la diversidad de artistas nacionales e internacionales que hubo. Porque, por ejemplo, hay una parte que es dedicada a la sociedad nacional e internacional, donde, por ejemplo, se tuvo presencia de las Black Panthers, del movimiento de las Panteras Negras de Estados Unidos. También hubo contacto e incluso hay murales que pintaron con la revolución que ahora se está haciendo en Kurdistán. Hubo representación también de movimientos de Palestina, del pueblo mapuche, e incluso de un festival que se llama Artifariti, que es un festival que se hace por la liberación del pueblo saharaui en la única población donde se habla español en África. Y obviamente esto estuvo acompañado no solo la sociedad internacional, sino por todo este imaginario de lucha que viene desde el 68, por supuesto la APO, también había presentes colectivos punks, las luchas feministas, las ambientalistas y la APO y las demandas por Ayotzinapa. Ahora, respecto a lo que estamos viendo en el sistema de las artes zapatistas actual, podemos ver que antes lo que conocíamos principalmente era la literatura, y en la literatura yo estoy encerrando no solo los libros y los relatos públicos que conocemos como Durito de la Lacandona o los relatos del Viejo Antonio o todo este imaginario que se crea a partir de los comunicados que hace el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General, en muchas ocasiones en la pluma del entonces subcomandante insurgente Marcos. Y estoy poniendo también ahí los comunicados, porque si nosotros leemos los comunicados zapatistas tampoco son los más ortodoxos, ¿no? Todo el tiempo están usando muchos metarrelatos, están usando mucha poética, están usando muchas metáforas, ¿no? Tenemos canciones
canciones que pueden abarcar desde la época clandestina en el 83, que eran corridos revolucionarios de la insurrección clandestina, hasta canciones que están produciendo actualmente con sus propios circuitos de producción, circulación y consumo. Hay muchísima poesía, pintura, escultura, teatro, danza y bordados, ¿no? Incluso hasta algo de performance. Entonces, identificamos, bueno, esto ya es un poco en términos más teóricos, identificamos que hay, por ejemplo, 3 ejes, uno que sería el discursivo semiótico, ¿no? Es decir, donde predomina más lo hablado o lo escrito que lo visual, y en este caso vemos que las comunidades están utilizando mucho canciones, poesías, y aquí faltaría integrar dentro de lo discursivo también la literatura. Tenemos un segundo eje que sería el semiótico discursivo, es decir, donde predomina más la imagen sobre el discurso, y lo semiótico sería en este caso las pinturas, las esculturas y también los bordados, aunque aquí no están integrados, pero todos bajo una lógica colectiva de producción de las obras de arte. Esta, por ejemplo, en específico, que se llama Habrá una vez, aquí dice obra colectiva de insurgentas e insurgentes zapatistas del EZLN del Comparte 2017. Entonces, aquí hay una recreación de la vida comunitaria, de cómo viven en una comunidad zapatista, pero específicamente esta, podríamos decir, la instalación es hecha por, digamos, la parte de los milicianos y las milicianas, es decir, el brazo armado del movimiento, no por las bases de apoyo, que serían la parte, digamos, civil. Y por otro lado encontraríamos a las semiosis complejas. Con semiosis me refiero a procesos de generación de sentido, donde se producen signos, donde se producen símbolos, donde se producen lenguajes, imaginarios, y se comparten significaciones. En este caso, las semiosis complejas serían las obras de teatro y las danzas, también los performance, porque involucran el uso del tiempo, pero también el uso del espacio, de una cierta indumentaria, la relación auditiva, elementos de vestuario, de movimiento del cuerpo, que por eso lo hacen más complejo, ¿no? En el sentido de análisis, ¿no? Y pues bueno, estas son algunas imágenes de los festivales más recientes. Aquí tenemos una obra de teatro donde se representa la presidencia municipal y bueno, hay diferentes ejemplos que se pueden dar. Aquí esto puede parecer como un poco más cuadrado, más académico, pero lo que yo intento hacer es hacer un mapeo, un muestreo de cuáles son, podríamos decir, los objetos discursivos más recurrentes o cuáles son los temas que más están tratando las comunidades autónomas ahora en su arte, ¿no? Entonces, a partir de una recopilación de todo el material que hicieron en los festivales, del trabajo de campo que estamos haciendo y de la transcripción específicamente de todas las poesías y las canciones de los festivales 2016 y 2017, vemos que por lo menos en las poesías y las canciones lo que predomina es la ideología zapatista. Después nos hablan de la metáfora que ellos hablan como de la hidra capitalista, el papel de las mujeres en la organización, historias revolucionarias, las fincas históricas, la colonia y el capitalismo, donde ellos no encuentran precisamente una disrupción en el tiempo, sino que dicen que hay una explotación que viene, por lo menos para los pueblos originarios, desde la colonia hasta el capitalismo, la ancestralidad, que se refiere a las diferentes cosmovisiones que comparten todos estos grupos, que sí bien podemos llamar mayas, pero además de mayas son tzotziles, celtales, tojolabales, zoques, ¿no? Choles. La resistencia histórica, que es la resistencia ante la colonia, la actual, que es la lucha que llevan, los proyectos de liberación, el CNI, su vocera y sus antepasados o abuelos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al eje de lo que sería las pinturas y las esculturas, vemos que la correlación temática cambia, ¿no? Lo más importante o las representaciones que más destacan es el tema de las mujeres en la organización, y cabe señalar aquí que los zapatistas dicen que hubo un primer levantamiento antes del 94, que fue una revolución dentro de la revolución, y eso fue la creación de la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas en 1993, un año antes del levantamiento armado, donde, por ejemplo, una de las cosas que se prohibía era el uso del alcohol en las comunidades, porque
pues con eso venían muchos problemas de violencia intrafamiliar, de descomposición del tejido social y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo visual tiene mucha presencia el papel de las mujeres. También seguimos viendo ideología y consignas, y bueno, algunos diferentes temas que ahora, por tiempo, no traigo teatro ni danza, tampoco traigo poesía ni canciones, porque sería un poco más difícil, pero traigo ejemplos gráficos de lo que están trabajando algunos de estos temas, específicamente en lo relacionado a la pintura. Entonces, por ejemplo, en una categoría que podemos construir como maíz naturaleza, vemos cómo se están representando en los trabajos colectivos, la milpa, el maíz es de todos, y bueno, representaciones como justicia, democracia y libertad, otro mundo es posible, pero que ellos lo elevan también a un sentido cósmico, digamos, ¿no? Y también esculturas que están haciendo en su relación siempre con la madre naturaleza, con esta ancestralidad de la que los pueblos originarios recuperan parte de su autonomía, ¿no? En la parte de la resistencia histórica podemos ver largas pinturas como estas que pueden ocupar toda la pared completa, que son narraciones visuales, donde se representa, por ejemplo, las vejaciones que sufrían las comunidades en la época, pues no de la colonia, pero sí ya más bien en la época de las fincas, procesos de urbanización. Aquí se ve como hay como ya los monocultivos, los transgénicos y otro tipo de maquinaria para trabajar las tierras, hasta procesos como destructivos que están afectando mucho dentro de los procesos neoextractivistas del gran capital, ¿no? Pero a fin de cuentas hay esta continuidad desde el capitalismo más rapaz hasta los 500 años de resistencia como pueblos originarios. También identifican, por ejemplo, esto que les decía yo, un eje de esclavitud, y que ahora ellos dicen que es la esclavitud moderna, donde, por ejemplo, ellos llaman que las grandes organizaciones como la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario Internacional, pues son los nuevos finqueros, ¿no? Son como los dueños de las fincas, y los presidentes de las naciones pues son los capataces, ¿no? Son estas figuras que siguen de todos modos oprimiendo a nivel mundial. Tenemos personajes relevantes que salen dentro de su obra plástica, como ya en este caso el subcomandante insurgente Galeano, antes Marcos, el viejo Antonio, que son todos estos relatos que escribe Marcos, que tenía con este viejo sabio, ¿no? Donde brotaban elementos de la espiritualidad de los pueblos, Zapata, por supuesto, Durito de la Lacandona. Por ejemplo, es un tejido hecho por milicianos y milicianas, y es un bordado hecho por la familia del maestro Galeano, que fue asesinado, y por el que ahora el subcomandante insurgente Galeano toma su nombre, porque dentro del EZLN ellos tienen como la capacidad de esta idea de que cuando un compañero de guerra muere, en realidad no muere, sino que vive entre todo el pueblo, entonces adquieren el nombre de un compañero caído. Y es un bordado de esa familia, del compañero Galeano, asesinado, y aquí en este caso es un bordado dedicado al subcomandante insurgente Pedro, que era también uno de los únicos mestizos que había en el núcleo guerrillero que llega en las primeras años de los 80s a la selva. Tenemos también otro imaginario que se conecta también con el anarquismo, con el anticapitalismo, con el altermundismo, como se le quiera llamar, pero que es esta metáfora que se llama la hidra capitalista, donde los zapatistas nos dicen que si las resistencias globales no se unen, la tormenta que viene, también como decía el doctor Pablo Gaitán, la tormenta que viene es mucho peor de lo que hasta ahora hemos visto, ¿no? Y por ejemplo aquí hay algunas representaciones, esta también es obra hecha por milicianos y milicianas, donde se ve a Donald Trump, se ve a Enrique Peña Nieto satirizados, porque por ejemplo aquí Donald Trump tiene patas y manos de puerco, Peña Nieto tiene orejas de burro y pies como de tiranosaurio rex, de dinosaurio, y aquí está el ejército, digamos, federal,
luchando contra los zapatistas, ¿no? Y aquí vemos diferentes representaciones de la hidra, ¿no? Este también es un bordado hecho por milicianos y milicianas, y aquí también tenemos a Trump con diferentes brazos que son las corporaciones capitalistas que no se alcanzan a leer aquí, pero que sea como Monsanto, la Coca-Cola, Walmart y todas estas multinacionales que están pues apoderándose de la vida a nivel planetario, ¿no? Y bueno, tenemos otras que remiten más a consignas como ideologías, como el mandar obedeciendo, que es la lógica o la filosofía bajo la cual las comunidades se rigen, que es una práctica política, no solo es un discurso ni una propaganda, y en ese caso pues tenemos los 7 principios del mandar obedeciendo, que es bueno, bajar y no subir, proponer y no imponer, convencer y no vencer, representar y no suplantar, servir y no servirse, construir y no destruir. Y tenemos otras también que, por ejemplo, esta me gusta mucho porque hace uso como de ciertas metáforas que dice: estamos seguros que nuevos caracoles surgirán en México y en el mundo, porque frente al poder los zapatistas pintamos caracoles, ¿no? Pero es una metáfora, bueno, de la grosería de pintar caracoles, como de pintar huevos, ¿no?, hacia el poder, y al mismo tiempo pintan caracoles, y los caracoles se los están pintando Estados Unidos, pero también como no conquistando, sino como expandiendo esta, digamos, ideología libertaria hacia otros territorios. Tenemos también representaciones sobre el territorio, donde hay como muchos proyectos neoextractivistas. Solo como un dato, por ejemplo, hay 94 concesiones mineras activas en Chiapas, sin contar las hidroeléctricas y sin contar el nuevo proyecto que quieren hacer del Tren Maya, que también significa un despojo terrible para los pueblos. Y pues aquí hay representaciones de cómo los zapatistas siguen defendiendo su territorio, ¿no? Tenemos los trabajos colectivos, que ellos dicen que son pues la fuente de su organización y de la autonomía. Tenemos también la educación, que es uno de sus pilares, ¿no? Y es una educación que se da dentro de sus propios contextos locales, y tienen sus propias escuelas, como las ESRAS, que son las escuelas secundarias rebeldes autónomas zapatistas, donde tienen toda una relectura de la historia, tienen toda una relectura de las que no son las materias clásicas que conocemos o que nos dan en la escuela, sino que están aplicadas realmente a un contexto para lo que a ellos les sirve, que por ejemplo son cosas como la defensa del territorio, la agroecología, desde pequeños conocer lo que es la hidra capitalista, el maíz transgénico que ha afectado a tantas comunidades, el desplazamiento forzado, porque son luchas que están sumamente arraigadas a su territorio. Y tenemos también el papel de la organización de las mujeres, que una de sus expresiones más actuales hemos visto ha sido Marichuy, junto con el Consejo Nacional Indígena, y con otro tipo de nuevas figuras que siguen saliendo, como unas niñas, que por desgracia no traigo la fotografía, pero que es la niña Esperanza Zapatista y la niña Defensa Zapatista, que pues son los nuevos niños y las nuevas generaciones a las que se les apuesta para el futuro. En este caso podemos ver que hay una clasificación temporal, en este caso solo se muestra el 2017, pero vemos que por ejemplo en el pasado se habla sobre las fincas históricas, sobre los antepasados o los abuelos, las historias revolucionarias. En el presente tenemos temas más actuales como la hidra, la resistencia actual y la liberación. En el futuro tenemos al Consejo Nacional Indígena y su vocera de gobierno, y cómo luchar contra la hidra capitalista. Y un tercer eje que yo le llamo transtemporal, que son todos estos objetos discursivos centrales o temáticas que se puede ver, que pueden ir desde el pasado hasta el futuro o del futuro hasta el pasado, rompiendo la correlación del tiempo y el espacio en una misma obra, sea una poesía, sea una canción, sea una obra de teatro. En ese sentido vemos, bueno, que aquí hay estos ejes que ya mencioné, pasado, presente y futuro, pero siempre en un diálogo, en una dialógica, digamos, o en una dialéctica, conversando sobre la dominación, y podemos ver que hay símbolos con funciones retrospectivas, es decir, que recuperan elementos del pasado, pero para resignificarlos y también tenerlos presentes en el tiempo actual, que es mucho también lo que hace la exposición que tenemos acá en el Museo Amparo. Funciones perspectivas, que es cuando se retoman símbolos del presente y se ponen en un contexto, y funciones prospectivas, que son
la significación o la proyección de significaciones y deseos hacia el futuro. Y bueno, esto ya es un rollo mucho más académico, pero solo como para ponerlo en algún cierto contexto, que es, digamos, pues todo lo que nos tiene acá, que es un poco la creatividad social y el imaginario. Podemos ver cómo está, digamos, si esta fuera como la sociedad, existe la lucha de clases, que es lo que hemos visto a lo largo de las presentaciones, donde también existen interacciones sociales. Esas interacciones sociales producen sentido a través de la semiosis, es decir, crean símbolos y signos a través de la ideología, por supuesto, pero la creación de esos símbolos y esos signos afectados por la lucha de clase se ven también impactados por todos estos tipos de condicionamientos que son económicos, sociales, históricos, culturales y los que le quieran agregar. Pero todo esto se construye a partir, sí, de la creación de símbolos y de la creación del lenguaje, porque el lenguaje construye símbolos y también los símbolos a su vez reconstruyen el lenguaje. Entonces, por eso se me hace tan importante esta exposición, porque trata de recuperar todos esos imaginarios para ponerlos en el presente, ver cómo siguen siendo temas que están vigentes, desgraciadamente, que probablemente se vayan a agudizar y a los que hay que hacer frente de manera colectiva, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Pablo y a Francisco. Creo que pusieron muchos puntos importantes sobre la mesa y sobre todo hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Creo, entre ambas presentaciones a propósito del tema de la autogestión. Entonces, no sé, más bien abrir el espacio para el diálogo, para el debate, si alguien tuviese alguna pregunta. ¿No? A ver, yo entonces, mientras alguien se anima. Es demasiado transparente. No, a mí me gustaría preguntarle a Pablo, es más bien una pregunta como por curiosidad, porque vi en las fotografías, aunque no, como bien dijiste, no te interesaba tanto centrarte en ellas, pero sí había un par de fotografías que me llamaron la atención, que registraban sobre todo los sucesos del sismo del 85 y del fraude electoral del 88. Entonces, más bien me daba curiosidad preguntarte si rescatarías o crees que hubiese como un papel importante allí, algún rol que jugó ese movimiento anarco suburpunk en torno a esos dos sucesos, no sé, alguna manifestación específica que creas que valdría la pena recordar. Eso en cuanto a tu presentación. Y a Francisco más bien me interesaba, creo que no es como preguntar, sino comentar sobre la idea que estábamos discutiendo hace un rato sobre cómo todo acto político en realidad está constituido a su vez por una dimensión estética, y creo que no necesariamente es lo que se ven en muchas de las imágenes, que todavía tiene una condición como mucho más tradicional, digamos, del arte y de la producción artística en pinturas o en danzas o algo, ¿no? Como, sí, manifestaciones artísticas, sino la dimensión eso, performática más bien, comunicacional del ejército. Eso creo que es más bien lo que rescataría. Insisto, no como pregunta, sino como tema que me interesa de tu presentación. Bueno, yo le aumentaría otros dos momentos a los que planteas. A lo largo de los 80, un primer momento importante es 1982, que es, digamos, el quiebre o la mutación en donde el Estado nacionalista revolucionario del PRI y con toda su perspectiva de política corporativa y asistencialismo social, quiebra y asciende un nuevo Estado, ¿no? Y una nueva política económica, que es la neoliberal, representada por el grupo tecnocrático. Eso produjo en la vida cotidiana un impacto fuertísimo, porque hubo precarización de las clases medias, pero también crecimiento de la periferia. Son los años de un crecimiento estratosférico del municipio de Chalco, por ejemplo,
que eso es importante porque, vean ustedes, Chalco y Ecatepec en particular, para poner dos territorios del feminicidio, nacen entre finales de los 70, o sea, fuertemente crecen en esta transición. Pues, en esa transición, los movimientos de resistencia al nuevo estado de cosas, al neoliberalismo, lo que produjo fue grandes momentos de resistencia. Hay uno que a mí me quedó muy grabado, que es que entre el 82 y el 84, 3 años seguidos, hubo enfrentamientos de la clase obrera con la policía en el centro histórico los días 1 de mayo, que además está como perdido en la historia, pero que esto me permite hablar, hasta conectarlo con los orígenes de la autonomía en México, de la autonomía indígena zapatista. El momento más fuerte fue en 1984, porque había un conflicto en el espacio público para que el movimiento de sindicatos independientes se infiltrara las marchas del Día de Gracias de la clase obrera al presidente. Y entonces se metían durante 3 años seguidos, y eran unas batallas en donde obviamente también las pandillas estaban ahí, los colectivos en el frente. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, que en la historia no está, y que es toda la continuidad de resistencia, pero también de lucha callejera. A mí me impresiona cómo en la academia, y lo digo en muy buenos términos, se olvida esta parte de la historia. O sea, porque es así como que mala educación, o no sé, hay un imaginario que trata de digamos, de desucarizar, de volver light, de deslactosar la historia de lucha callejera. A mí, por ejemplo, me interesa mucho esa parte. Yo he estado tratando de reconstruir esa parte. Entonces, en el 84 sucede eso. No sé si ustedes tengan en su mente el registro de que el 1 de mayo del 84 hubo un atentado público contra Miguel de la Madrid. En la marcha del 1 de mayo del 84, un grupo de estudiantes de la Prepa Popular Tacuba, que es toda una trayectoria en la pedagogía popular, se infiltran, se paran frente al Palacio Nacional, transmisión nacional del desfile, y avientan una bomba molotov a De la Madrid. O sea, eso no está en la historia. Pero eso era parte de todas las resistencias que había en ese momento y que van a tener continuidad. Pero, por ejemplo, en ese momento, el sindicalismo independiente traía mantas monumentales, que ese es otro elemento bien importante en ese momento. Toda la parte obrera, por ejemplo, es un hiato que hay que llenar en las próximas exposiciones. O sea, también hay una gráfica de la clase obrera que comienza a desaparecer a partir de 1982, que me parece bien importante. En todos los sentidos, pero en ese sentido, y por coincidencia en ese momento es el auge de un proyecto en la UAM Xochimilco del plástico del taller de gráfica monumental en la División de Ciencias y Artes del Diseño de la UAM Xochimilco, en donde va a estar, entre otros, un amigo de Marcos que se llama Mauricio Gómez Morín. En ese momento también sale una revista que se llama Prole, en la que yo colaboro, y se va creando allí todo un proyecto de proposición de producción gráfica autónoma. Entonces, yo recuerdo que se produjeron 3 cuadernillos para que las organizaciones del Movimiento Urbano Popular y de la Cocina, que eran la coordinadora sindical nacional independiente de ese momento, hicieran sus propias mantas, su propia serigrafía
y sus propios cómics. Entonces, produjeron eso y muchos sindicatos, entre otros la Pascual, que estaba en todo su proceso también de volverse cooperativa, de ahí nace, de hecho. Entonces hay este ambiente y esta parte, por ejemplo, en la memoria, yo digo que se está perdiendo, es 1982-84. En 84 coincide con otro hecho catastrófico, que vuelve a la mente, para mí al menos en mi imaginario, la semana pasada, no fue la semana pasada, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o esta, San Juanico. Hay la explosión de la gasera en San Juanico, lo cual produjo que los colectivos, había 3 tipos de colectivos, lo que eran las bandas unidas, entonces había bandas unidas del Rosario, bandas unidas de Azcapotzalco, bandas unidas de Coyoacán, bandas unidas, entonces proliferaron las bandas unidas. Las bandas unidas, los distintos colectivos de bandas unidas, fueron a auxiliar hasta la población de San Juanico en esos días. Hubo de hecho confrontación con el ejército y la policía desde aquella época, porque no los dejaban pasar a auxiliar a la gente que estaba totalmente destrozada. Eso queda, y entonces en el 85 viene el sismo, pero entre 84 y 85 hay un ataque del Estado contra todos los, entre comillas, líderes, que ellos consideraban líderes, y colectivos, y comienzan a desaparecer a chavos de las bandas, de los colectivos punks, de las pandillas que estaban trabajando en estos procesos. Yo puedo decir que, de acuerdo a lo que conozco y lo que he escrito, es que ya había una gran coordinación del movimiento juvenil que ya estaba pasando a otros niveles. Y allá había mucha presencia de futuros zapatistas. O sea, muchos de ellos se fueron a la selva después de eso, ¿no? Pero entonces sucede eso, y en el 85 viene, y los primeros que comienzan a recabar víveres, a ir a rescatar muertos, etcétera, etcétera, son otra vez las pandillas y los colectivos y las coordinaciones de bandas. Esos son nada más que el sistema empieza a decir mediante y crea los jóvenes en general. Entonces decían los jóvenes, pero no, fueron todos estos grupos, a diferencia de los jóvenes que se solidarizaron el año pasado con el sismo. Yo ahí veo una gran diferencia. Fue de la periferia al centro. Ahora fue todo en el centro. Pero vean que es bien interesante porque pareciera que del centro no sale organización. Y eso que son los sectores ilustrados ahora los que fueron impactados por el sismo del 2017. Pero en el sismo del 85, la periferia llegó a auxiliar a la periferia del centro, es decir, a Tepito, La Guerrero, Tlatelolco, La Doctores, etc. Vean, o sea, se conecta a la periferia. Entonces eso, en términos territoriales, es muy interesante porque una de las características de los grupos, los colectivos, era el nomadismo urbano. O sea, no se quedaban en el centro ni iban a una pulquería, a una cantina hipster, ¿no? Aunque digan que es alternativa, sino se caminaba y se cruzaba y se conocía el territorio. O sea, ese era un gran saber que yo digo que hoy día se ha perdido. El saber del conocimiento y saber andar la ciudad, la metrópoli y la submetrópoli. Nadie nos perdíamos. O sea, eran, en términos no estigmatizados ni de estereotipo, de verdad que era como la película de los guerreros, pero en real, ¿no? Porque los colectivos cruzábamos la ciudad o la metrópoli para ir a hacer tocadas, digamos, de paz entre pandillas.
Eso es lo que sucedía en 85 y proliferó. Y en 88 hubo pues, como una ruptura, porque quedó muy claro, ¿no? Digamos, los colectivos anarquistas, los suburpunks, los primeros anarcopunks, pues evidentemente no comulgaban con la perspectiva nacionalista revolucionaria de Cárdenas. Y entonces ellos siguieron con su proyecto. Las pandillas y los colectivos no participan para nada en el proceso electoral. Están en otro tipo de luchas. O sea, de hecho es cuando comienzan a proliferar paralelamente los encuentros regionales de colectivos. Entonces, encuentros regionales en Monterrey, en Nogales, en Ciudad de México, en Ecatepec, en Querétaro. Entonces, era muy interesante este mundo paralelo en ese momento, que de alguna manera se fue todo desarrollando y tramando de manera paralela para cuando viene el 94 en automático. Bueno, hasta ahí llego. Esto pues nada más retomo al maestro Castoriadis. Castoriadis hace un estudio, de los pocos estudios, también porque él era más militante, digamos, en otro sentido, de la Revolución Húngara de 1956, cuando se rebelan frente al estalinismo, que era así como inédito, la clase obrera, los intelectuales, los estudiantes se rebelan, los aplasta el Estado soviético. Pero entonces él es cuando acuña esta noción de autonomía y de consejo desde un hecho histórico. Pero él comienza con algo que a mí me parece fundamental mencionar y que coincidimos, que él dice siempre para cuando hay este tipo de fenómenos, que el mundo oficial, que el mundo partidista, que el mundo de la academia, que los mundos instituidos no ven y que de pronto les parece algo extraño, de pronto todos dicen, es un movimiento infiltrado, claro, son policías, ¿no? Son provocadores. Y ya si son buena onda los estigmas o adjetivos, dicen que son movimientos espontáneos. Y entonces el maestro Castoriadis dice, sí son espontáneos, pero voy a retomar para hablar de espontaneidad el origen de la palabra espontáneo desde la perspectiva de los griegos. Dice, los griegos para hablar de espontaneidad hablaban de spons, S-P-O-N-S, spons. Dice, y spons quiere decir fuente, lo cual quiere decir que todo movimiento, todo eso que llaman espontaneidad, tiene sus fuentes. Y las fuentes no son abrevadas, constituidas, apropiadas, resignificadas de un día para otro. O sea, hay un proceso social histórico, dice él, que va produciendo todas estas tramas que escapan a la mirada del mundo oficial y que de pronto aparecen, ¿no? Aparecen, pero son constituciones de un sujeto colectivo autónomo que se expresa con proyectos, a veces llega hasta cierto punto, se bifurca y vuelve a encontrarse. Es como la metáfora también de la gota de mercurio. Tiramos la gota y se separa, pero se vuelve a juntar. Entonces, los movimientos de autonomía, los movimientos anarquistas, los movimientos suburpunks, desde mi punto de vista, son movimientos espontáneos, pero con fuentes ideológicas, políticas, culturales, de acción, muy profundas, en las cuales siempre están abrevando. Y en esos reconocimientos yo también me reconozco zapatista, porque en algún momento en nuestros nacimientos nos encontramos. Y entiendo mucho este diálogo. O sea, es un diálogo en donde yo entiendo
y yo lo vengo diciendo desde el 94, es que la mayor lección que parece ser que no se ha tomado de los zapatistas es que tú te tienes, más allá de que te solidarices conmigo, de que te alíes conmigo, más allá de eso, tú te tienes que organizar. Eso es lo que no ha entendido el mundo urbano. Yo digo que el suburbano sí, que los colectivos anarquistas y suburbanpunks sí se están organizando por fuera del mundo instituido de la política. Y entonces, todo ese rollo, pero además me parece interesante cómo tanto el discurso anarquista como el discurso zapatista hoy día lo están deslactosando el nuevo Estado. El nuevo Estado de pronto habla como nosotros, pero no es lo mismo. Ahí está la clave de la actual confusión y caos ideológico en el que estamos viviendo. Los que sí lo tienen claro, creo, son obviamente los zapatistas y muchos colectivos con suburpunks y anarquistas, De acuerdo. que nos estamos autoorganizando, distinto a ese mundo lenguajero, como diría Heidegger. O sea, su nuevo presidente es muy lenguajero, ¿no? Dice muchas cosas, pero que está recogiendo y deslactosadamente nuestros lenguajes. Eso viene un conflicto también semiótico, semántico, cultural y político muy profundo entre estas fuerzas. Creo que a lo mejor me desvié o me profundicé, no sé, pero sí, parto, era por ahí. Yo en mi caso coincido mucho y creo que justo este tipo de discursos que de alguna manera están en la periferia, una podría ser en este caso la periferia de la urbe, pero en el caso de los pueblos originarios también es la periferia, pero la periferia de la humanidad, ¿no? O sea, también son expresiones muy marginalizadas, estigmatizadas e incluso ridiculizadas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, se me hace muy curioso, irrisorio, pero al mismo tiempo muy grave, que hasta la fecha hay mucha gente que piensa y que sostiene, para deslegitimar, por ejemplo, a los zapatistas, un argumento que evidentemente ha sido construido desde el poder, ¿no? Como dicen, es que los zapatistas fueron creados por Salinas, ¿no? O sea, y la gente realmente se lo cree, ¿no? O sea, es que los zapatistas los crearon Salinas y, o sea, yo me pongo a pensar, ¿desde dónde habrá sido esa construcción? Pues a lo mejor del mismo Salinas, ¿no? O sea, digan que yo los creé para que nadie les crea, ¿no? Entonces están totalmente en esta lógica entre la hegemonía cultural y este tipo de expresiones, incluyendo a la autonomía urbana, que serían contrahegemónicos, pero que se ven atravesados por una serie de constantes que creo que también tocan no solo a los zapatistas y a los pueblos originarios en general, sino también a estas expresiones autonómicas como el anarcopunk, el punk y el hardcore, que una sería, por ejemplo, cuál es el locus de enunciación desde donde emergen los discursos. Es decir, qué posición ocupan los sujetos en la estructura social y desde dónde hablan, cómo hablan y quiénes son y a quién le hablan. O sea, todas estas afrentas que vemos en la exposición son afrentas hacia el poder, pero son afrentas hacia el poder desde la contrahegemonía. Entonces, la posición desde donde hablan los sujetos, digamos en términos, por ejemplo, de distribución de la información frente a los medios masivos de comunicación, pues están en desventaja. Pero también hablan desde una posición, creo que también es común con lo que nos presentó Pablo, que es desde la condición corpopolítica, ¿no? O sea, porque es una condición que recae en el cuerpo. También la gente que vive en las periferias urbanas, pero también los pueblos originarios, es gente racializada, por ejemplo, muchas veces que viven en condiciones precarias, no todas, pero que se ven atravesadas por una serie de patrones de dominación que han sido impuestos desde el centro. Y en ese sentido hay ciertos patrones de dominación que siguen operando desde la colonia, porque, por ejemplo, si nos suscribimos a la perspectiva de la teoría decolonial
que bueno, ahora por lo menos desde la academia está muy en boga, pero también se está sacando de la academia, dice que una cosa sería la época colonial y otra cosa sería la colonialidad. La época colonial fue un periodo de expansión económico, político, militar, de un cierto grupo de territorios ubicados específicamente en el Mediterráneo, España, Francia, Inglaterra, para la conquista de lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo. Y otra cosa sería la colonialidad, que la colonialidad son todos esos patrones de dominación que aunque el colonialismo, entre comillas, se haya erradicado, todos esos patrones de dominación siguen vigentes y todos esos patrones de dominación siguen operando tanto a las disidencias como a los pueblos originarios, como a los anarquistas, como a la gente que hace autogestión. Y esos patrones de dominación sería el racismo, el sexismo, la división internacional del trabajo, el heteropatriarcado, que también es parte fundante del neoliberalismo. Y lo que podemos ver desde mi perspectiva en este tipo de herramientas como son los fanzines, la gráfica en las calles, o en mi caso el arte zapatista, pues es que no solo son expresiones, digamos, ingenuas de alguien que se le ocurrió hacer una pinta en la calle, sino que va mucho más allá de eso. Es un discurso contrahegemónico, pero al mismo tiempo es una herramienta pedagógica y de enseñanza de por qué se está luchando. Es una recuperación de la memoria, que también por eso, bueno, se me hace este tipo de espacios muy importantes para, como decía al final de mi intervención, que se vea que en otros términos, pero la situación no ha cambiado mucho, ¿no?, a la del 68, ¿no?, por ejemplo. También es una plataforma de participación política, donde tanto en la autogestión urbana como en la autogestión de los pueblos originarios se practica de manera horizontal. Sus sistemas de circulación, de producción y de consumo de las obras son muy diferentes a las de las lógicas capitalistas. Y en el caso de los pueblos originarios también es una forma de sanación frente a la herida colonial, ¿no?, que llamarían desde la perspectiva de colonial, que son todos estos procesos que la racialización de las poblaciones a partir de la esclavitud han producido, y entre ellas es el arte, porque también el arte como institución pues tiene una colonialidad, o estos patrones de dominación también recaen en el arte en este caso, y existiría lo que podemos llamar una colonialidad estética, que es como todo el racismo, el clasismo, el sexismo, el heteropatriarcado y todos estos principios de exclusión que operan del centro hacia las periferias, excluyen, deslegitiman, invisibilizan cualquier otro discurso que no venga de la cima del imaginario occidental eurocentrado, que en este caso es un hombre blanco, europeo, clase media alta, que son los que estamos acostumbrados que pueden hacer arte, ¿no? Entonces, cuando nos presentan este tipo de cosas como creatividad o esa discusión si es arte o artesanía, pues se diluyen muy fácil si vemos las lógicas en cómo está operando el poder frente a este tipo de disidencias, por ejemplo. Pues creo que tenemos ya un poco de retraso respecto al cronograma, entonces no sé si tenemos mucho tiempo para preguntas ahora, pero al final la sesión plenaria creo que también podríamos retomarlas. Más bien creo que haremos una pausa de 5 minutos mientras pues cambiamos las presentaciones a los siguientes invitados y los invitamos a pasar. Y nada más un comercial. Traigo algunos ejemplares de mi más reciente libro que se llama Anarquía sobre el punk, anarquismo y punk, confluencias del anarquismo y el punk 1977-2017. Entonces, si a alguien les interesa, ahorita en el café los podrán ver. Gracias. Digo la autogestión.